Hoy vamos a comenzar por la figura de María, importante, digamos, en el Adviento y en la Navidad al mismo tiempo, porque ella es una de las protagonistas. No es la primera protagonista, pero es una de las protagonistas principales. Hay una frase que nosotros encontramos en las Escrituras, que es en el Evangelio de San Lucas. Lucas estuvo muy cerca de María. Lucas acompaña a María en la comunidad apostólica también, en Pentecostes. Y Lucas está así como cerca de ella, la conoció. Lucas no conoció a Jesús. Lucas está investigando sobre ese aspecto humano de Jesús. Él conoció más bien a Jesús en la comunidad apostólica, en la primera comunidad cristiana. Y es allí en donde tiene la experiencia de Jesús, del Jesús glorificado, del Jesús resucitado. No olviden que Lucas es médico también y que intenta como reconstruir ese lado humano también de Jesús a través de las personas que podrían hablarle de eso, ¿no? Y una de las personas que les puede hablar de eso es María misma, María misma. Por eso Lucas como que nos deja entrever en su evangelio de dónde viene la información que él tiene tal vez sobre la infancia de Jesús y sobre esos momentos importantes del nacimiento y también de la infancia, del momento en que Jesús estaba en su familia, cerca de María, ¿no? Es posible que María sea como la fuente, nosotros podemos pensar eso, sobre todo por la manera como él se refiere a María en los primeros capítulos también de la infancia. Él nos dice una actitud de María muy bonita, que es que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Al final de varios pasajes, él termina como haciendo este comentario, ¿no? María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Es como una actitud contemplativa de María. Es como una mamá que mira a su hijo y intenta como saber lo que hay dentro, qué es lo que le pasa, ¿no? Es cuando un poco esa mujer que se preocupa por que nos conoce ya, que sabe qué es lo que pasa dentro de nosotros, que comparte a veces en silencio todos nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras victorias, también nuestras alegrías, ¿no? Entonces, esta actitud es bonita contemplarla en María enfrente de Jesús, ¿no? Enfrente de ese misterio que ella va a enfrentar, que es el misterio grande de la vida de él, ¿no? Lleno de una grandeza, pero al mismo tiempo lleno de una humanidad tal en que es difícil entrar en esa humanidad para poder ver esa presencia de Dios y esa acción de Dios que se realiza en Jesús. Desde el momento mismo de la concepción, María enfrenta este misterio, es el misterio de la vida. Yo creo que todos enfrentamos ese misterio cuando amamos a alguien así tan entrañablemente, ¿no? Por eso vamos a cantar ese canto de María de Nazaret, a ver si podemos recordarlo. Ese canto está traducido del portugués, pero la traducción es más o menos buena. Yo voy a intentar cantarlo tal cual como él está, ¿no? María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me pongo a pensar y sin percibirlo me pongo a rezar y mi corazón se pone a cantar a la Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y escogió como Madre de Cristo, Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, del cielo Madre y Señora. María, mujer de fe, María de puro amor, no hay nadie igual a usted, Madre de mi Señor.
En cada mujer que la tierra creó, un trozo de Dios María dejó, un sueño de madre María plantó para que el mundo encontrara paz. María que hizo a Cristo hablar, María que enseñó a Jesús caminar, María que solo vivió para él, María del pueblo fiel. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. So, María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hija me adoptó. Es importante ver en María como aquella que entra en ese misterio, ¿no? En el misterio de la vida, en el misterio de vivir y de encontrar como esa posibilidad de entrar al corazón de alguien y entrar en ese corazón para sentir con él, para experimentar con él la vida. Es tan bonito ese papel de mamá que a veces lo vivimos tan profundamente que es una figura que no se separa de nosotros, figura que entró tanto en nuestro corazón que yo creo que compartió con nosotros bien dentro, en la intimidad. Es alguien cercano, bien cercano, tanto que es difícil, digamos, olvidarlo, ¿no? Porque está allí, vivió con nosotros, estuvo en comunión. Eso es un poco lo que pasa entre María y Jesús. Vamos a leer un texto porque es importante leer los textos para darnos cuenta de eso. Vamos a ver el texto de San Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 21. Vamos a hacerlo a manera de meditación al mismo tiempo, porque María comienza desde muy temprano, después de la Anunciación y en la Anunciación misma, a enfrentar como este misterio de Jesús, y a enfrentarlo a la luz de la fe y a la luz mismo del amor de Dios que ella experimenta en ese don que Dios le ha dado gratuitamente, absolutamente gratuito, el don de la vida de Jesús, de una manera extraordinaria, en un misterio grandioso el nacimiento de Jesús, porque es Dios mismo que interviene en la persona de María para iniciar una nueva creación y para colocar en su seno a ese Hijo de Dios que va a asumir toda la condición humana y que María le va a ayudar en la encarnación. Por eso va a participar en este misterio. Vamos a leerlo. ¿Quién puede leerlo, por favor? Capítulo 2 de Lucas, versículo 8 a 21. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos
y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que había visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, María. porque había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Se dan cuenta que son acontecimientos que comienzan a aparecer en la historia de María y de Jesús, ¿no? De María y de Jesús, desde el momento mismo del nacimiento. Pero son acontecimientos que no hacen ruido, pasan en la simplicidad. Digamos, estamos en medio de un pesebre, estamos en el campo y están los pastores, ¿no? Y los pastores van a ver aquello que tal vez anunciaron los ángeles a ellos, ¿no? Y se maravillan de eso que ellos ven, ¿no? De eso que ellos ven. O sea que hay algo en la familia de Nazaret que se sale un poco de lo ordinario y que nos hace entrar en el ambiente de lo extraordinario. En una simplicidad única. O sea, la experiencia de Dios no hace ruido, pasa a través de lo que los pastores están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que los pastores vieron? A María y a José y al niño acostado en un pesebre. Un pesebre. O sea, es una familia, es lo que pasa al interno de ella. Y hay algo extraordinario que está pasando. ¿Y quién guarda todas esas cosas? María, la madre. O sea, es una actitud ante la vida, es una actitud ante la vida que nos muestra María. Una actitud muy importante. Guardaba estas cosas y las meditaba, no solo las guardaba. El verbo teren, que es el verbo que se utiliza ahí en griego, describe como esa actitud enfrente de los acontecimientos de la vida. O sea, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Es un misterio, pues, la vida no se puede comprender en toda su totalidad. Somos a veces pequeños para poder entender todo lo que acontece, ¿no? Pero hay algo importante que es guardar como esos acontecimientos para volver sobre ellos. Meditar significa volver sobre ellos, es decir, los guarda porque son momentos fuertes, el nacimiento de un hijo, ¿no? La manera como él nace, el hecho de encontrar esas personas sencillas que vienen a hablar de una manera extraordinaria de Jesús, ¿no? Y de lo que se les anuncia como aquello que todos esperaban, ¿no? Pero que María todavía no logra como entrar en él, ¿no? Y entonces guarda eso para volver sobre eso y porque eso se convierte como en motivación de vida, en razón de existir, ¿no? Volver a ese acontecimiento que da un significado, ¿no? Y meditarlo continuamente, la vida humana, el nacimiento, la encarnación, ¿no? Y todos ahí se dan cuenta de maravilla, de maravilla. O sea que es un guardar en el corazón, es un meditar para maravillarse de todo eso, para maravillarse, para encontrar la maravilla. Vamos a ver que María se va a dar cuenta que es la maravilla de la acción de Dios que se realiza en ella. Eso no es solo en este pasaje, va a aparecer también otro pasaje, el de Lucas 2:42 a 51. Ahí también Lucas va a concluir de esta manera, ¿no? O sea, hay algo que acontece, hay algo de lo cual uno se puede admirar de lo que está aconteciendo y la actitud de María es guardar todo esto en su corazón. Vamos a leerlo también. Lucas 2:42 a 50. Capítulo 2, versículos 42 a 51. ¿Cómo es que lo que dice? Lucas 2:42 a 51. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todos, caminaron todo un día.
Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Se dan cuenta que no es una actitud pasajera de María. Lucas ya nos señala que esa es una actitud propia de ella, repitiéndola a cada acontecimiento de la infancia. O sea, que podemos ver en ella como una manera de mirar a Jesús, de entrar en relación con él, ¿no? Guardar los acontecimientos en el corazón. A esto se añade el hecho de que ellos no entendían lo que decía, pero sabían que allá atrás había algo maravilloso que se les venía y que se estaba revelando en Jesús, ¿no? Eso es algo importante porque Lucas nos está diciendo que María guarda bien estos acontecimientos. No pasaron desapercibidos y que ella los guarda con detalle, porque los meditó. Y eso es lo que pasa a veces en nuestra manera de ver nuestra vida, ¿no? Hay cosas que no entendemos, pero es importante guardarlas porque poco a poco, a medida que el tiempo pasa, tal vez podemos más adelante ver una luz que nos hace entender acontecimientos que tal vez no habíamos comprendido en su totalidad, ¿no? Porque los veíamos en lo inmediato, ¿no? Cuando se comprende toda la plenitud de la vida de alguien, cuando prácticamente llega a su fin también, vamos a ver que toda la vida de Jesús va a ser iluminada por la resurrección, lógico. Pero a la luz de la resurrección se iluminan todos estos acontecimientos y todos se vuelven significativos. Y esta es la actitud de María en frente de esos acontecimientos. O sea que se trata de eventos que exigen una visión más amplia de la vida, una visión más arraigada a la luz de las escrituras y de la revelación. Es como si comprendiéramos que la vida toda es como una gran revelación que Dios nos está haciendo. Es una educación que Dios está realizando con nosotros, que a veces no la entendemos porque nos es difícil comprender los momentos, ¿no? Y a veces como que queremos más bien dejarlos a un lado, ¿no? Se trata de reunir todos los elementos para poderlos comprender en la totalidad. ¿Cuándo vamos a hacer eso? En un momento en que la vida nos va a llevar a tal vez unir todos los caos y todos los acontecimientos que nosotros guardamos para poder descubrir y maravillarse de esa acción que Dios está realizando. Por eso debemos mantener estos eventos para volver a ellos continuamente, para juntarlos y tratar de ver su relación y su coherencia. Esto es la oración. Esto es la verdadera oración cuando nosotros entramos en el silencio, es esto lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Escuchar las escrituras, ver nuestra vida, tomar los diferentes acontecimientos e intentar como de juntarlos, de encontrar su relación. Es eso, ver la vida como un lugar de revelación del amor de Dios que está allí intentándose hacer entender a nosotros. Y es por eso que esa relación nos va a llevar a encontrar una cierta coherencia, una cierta presencia que tenemos que descubrir. Es decir, mirándolos como fuente de sentido y de significado. Es por eso que es interesante no solo el hecho de guardar, sino el corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Cuando se usa la palabra corazón, la Biblia está hablando del centro vital de todo hombre. Corazón no es solo esa parte emotiva que nosotros vemos, sino en donde está aquello que nos centra, aquello que
que es como el centro mismo de nuestra vida, el lugar de la identidad de cada uno, allá donde guardamos las cosas más íntimas, más nuestras, allá donde nos encontramos con eso que nosotros somos, ¿no? Y es importante de ver que esa meditación llega allí, al lugar más íntimo para el hombre, ¿no? Donde él se puede identificar con toda su originalidad y singularidad. O sea que esto que María hace es entrar en una relación con Jesús que la identifica y que la identifica en su papel de madre también. Ese es el papel de una madre, ¿no? Establecer esa relación en la que esa comunión se realiza y se vive como esa experiencia del amor, en que sentimos a veces lo que el otro siente. Y es por eso que María, en cierta manera, entró en el corazón grandioso de Jesús y al mismo tiempo en el corazón que es difícil de entender porque es un misterio que nos sobrepasa. El amor de Dios es un misterio que nos sobrepasa y que a veces no llegamos a entenderlo por todos los acontecimientos que aparecen, ¿no? Ese amor. Por eso es el lugar de encuentro con Dios, el corazón. Hasta ahí llega la mirada de Dios, no se quedan las apariencias. Él penetra nuestros pensamientos más íntimos. Él mira el corazón. Eso es una de las frases de la Biblia muy lindas que hay en la elección de David, ¿no? Porque Dios no mira las apariencias como los hombres, sino que Él mira el corazón, allá en donde están nuestros verdaderos sentimientos. La verdad de cada uno de nosotros se encuentra en el corazón mismo. Acá, cuando uno entra en el corazón de alguien, ya no hay engaño, ya estamos viendo aquello que realmente alguien es. Cuando dejamos fuera nuestros sentimientos y mostramos lo que tenemos dentro, ¿no? No para destruir, sino para ser transformados, para establecer una comunión, para ayudarnos unos a los otros a realizar un encuentro verdadero. Por eso el objeto más importante de toda formación, es el corazón. Formar el corazón de alguien es algo difícil porque es allí en donde se realiza prácticamente todos los acontecimientos, ¿no? Por eso Pablo nos va a decir, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y eso es algo que llamamos la configuración con Cristo, es decir, entrar en el corazón de Cristo para transformar nuestro corazón en un corazón como el de Él, porque el corazón de Cristo es como el corazón que hace al hombre verdaderamente hombre, humano, porque Cristo es el modelo de todo hombre, es el nuevo hombre creado, digamos, y transformado y llevado a su plenitud, porque es en torno de él como modelo que se realizó la creación misma nuestra. Y es por eso que es importante su presencia en medio de nosotros. Y nos va a decir Pablo, para solucionar a veces nuestros problemas de relaciones y de problemas que hay en la vida comunitaria, dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, los mismos sentimientos, las mismas disposiciones, las mismas actitudes. Y eso solo se puede hacer si eso sale de nuestro corazón. Por eso María es la primera evangelizada, la primera que recibe este anuncio, porque es ella la que entra en el corazón mismo de todo el misterio de la revelación, de la relación, porque ¿qué se encuentra en el corazón de Jesús? Su relación profunda con Dios, una relación de amor que Él quiere expresar a todos los hombres, ¿no? Y guardar todas estas cosas, meditándolas en el corazón, nos describe una actitud continua de María, una disposición del corazón, una docilidad. Eso es una docilidad a dejarse, digamos, llevar, ¿no? Por él y participar con él en la misión que Jesús va a realizar. O sea, que la cruz pasa por María también, ¿no? Y todo lo que acontece en el corazón de Jesús pasa por el corazón de su madre. Y eso es una comunión que se realiza desde el inicio mismo de su concepción. Una comunión que es bella, que es hermosa. Es por eso que los pastores
en cierta manera se maravillan al ver esta parejita con su hijo, porque hay algo que no es de este mundo, en cierta manera. No es el poder, no es la riqueza, es ese amor que los muestra en esa estrecha comunión entre María y Jesús. Y José participa también allí en crear ese ambiente en el hogar, ¿no?, que caracteriza esta relación de María. Por eso podemos hablar que las profecías que María hacen, una espada te atravesará el corazón, ¿no? Es decir, la pasión de Jesús pasará por el corazón de María, porque hay una estrecha comunión, y es a esta comunión a la que todos estamos siendo llamados con Jesús. Queda claro que los relatos de la infancia del Evangelio de Lucas es esta estrecha comunión de fe, porque no es solamente la relación, es el creer sobre todo en esa relación de comunión que se establece y que es la que va a prácticamente orientar toda la vida de María y toda la revelación que Jesús quiere realizar. María es como la primera discípula en ese sentido, como lo vamos a decir en un momento, ¿no? Ya está subrayado en el momento del reencuentro de Jesús en el templo, ¿no? Mi padre, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. La grandeza de María proviene de haberse adherido a Jesús por la fe. Ella fue la primera en creer en él, su primera discípula. Importante esta actitud de María, porque ya entra en el misterio de la salvación de una manera muy estrecha, muy cercana, en comunión con Jesús. O sea que, ¿quién va a comprender a Jesús mejor que María mismo, ¿no? Que María misma? La madre que vive en el corazón de su hijo, ¿no? Pero eso es algo que entendemos sobre todo a partir de la anunciación, ¿no? María no solo escucha, María no solo guarda, María no solo medita, sino que encarna la palabra. La hace suya en su propia carne. Ella pasa por la pasión. Ella acompaña a Jesús, no importa lo que él está allí porque intenta comprender los acontecimientos, intenta descubrir cuál es el misterio de su relación con él y el porqué de ser ella como la que tiene que acompañarlo, ¿no? Cuando el ángel Gabriel le comunica la voluntad de Dios, ella escucha con atención, contempla a su hijo, ve y luego acepta el plan que Dios le pone, ¿no? Acepta y se compromete, ¿no? Se compromete, ¿no? En medio del misterio que está en el inicio de esta vida humana, se compromete con ella y sabe que viene de Dios y que va a pasar por algo extraordinario, pero al mismo tiempo va a tener que vivir todo el camino que Jesús tiene que hacer. Y no se esconde, está ahí, está ahí. Es una de las que permanece enfrente de la cruz, junto con Juan. Es la que está ahí al final, acompañando a los discípulos también y esperando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Persevera con ellos en la oración, como lo vamos a ver. Así la palabra de Dios no solamente es creída. Están insistiendo en llamarme ahora en este momento. Y no solamente es creída por su pueblo, sino que ahora se encarna en el seno de María. Eso es muy importante porque la fe tiene una dimensión no solo comunitaria, sino también personal. Es un encuentro que se tiene que realizar, digamos, personal, no es un encuentro en masa, ¿no? Nosotros no vamos a una comunidad o una Eucaristía solo para encontrarnos como comunidad. Nosotros vamos para encontrarnos de una manera personal con Jesús. Y un día ese encuentro se tiene que realizar de una manera así, individual, propia, digamos, para ese encuentro. La palabra no se transmite a las masas. El encuentro con Jesús es un encuentro
que me corresponde a mí. Por eso se realiza en el corazón, porque es algo que es íntimo de cada uno. Es una relación no en masa, sino una relación individual. Dios se revela en Jesucristo de una manera muy particular en cada uno. Y por eso la historia de cada uno es muy diferente y es bonita al mismo tiempo, porque todas son un lugar de la presencia de Dios, en que Dios está allí a través de todo lo que Él está intentando como realizar conmigo, y delante de la cual yo tengo que hablar de una manera personal, individual. Por eso el fruto más grande que ha dado la humanidad es Jesucristo. No puede haber más grande que Jesús. Es el fruto bendito del vientre de María, ¿no? Porque Él nos hace entrar en esa comunión personal con Dios. Dios nunca ha estado tan cercano a nosotros que en la persona de Jesús, ¿no? Su propio Hijo hecho carne, ¿no? Hecho carne en sus gestos. Y es por eso que nosotros, en ese encuentro personal con Jesús, nos transformamos de una cierta manera en lugar en donde Cristo habita, en donde Dios mismo puede venir a morar en el interior de nuestra propia humanidad. O sea que el papel de María nos acerca mucho también, porque es un papel de hacer venir al mundo ese Dios en los gestos humanos que, que Jesús va a tener en la humanidad misma. Y María es la primera discípula y misionera de la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan bonito eso que nos dice San Juan de la Virgen María, ¿no? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Cuál es esa morada de Jesús? La casa de María y de José, ese hogar de Nazaret. Se iluminó con la palabra encarnada, Jesús. Y desde allí se fue regando por toda la tierra hasta la iglesia de Cristo, ¿no? Que ilumina todas las gentes y todos los tiempos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no solo llegó, no solo vino, sino que se quedó, estableció su morada, ¿no? Y por eso el hogar es una de las escuelas más importantes. Es como el templo más importante de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros somos templos, somos como un lugar en donde la palabra se encarna, donde Jesús tiene que aparecer en nuestros gestos. Dios envió su Hijo, su palabra, la expresión de sí mismo, la misma palabra que había enseñado los profetas del Antiguo Testamento, lo envió para que se hiciera carne en el seno virginal de María. Seno virginal de María. Vamos a ver que ese nacimiento extraordinario muestra también la profundidad de Jesús, ¿no? La grandeza de Jesús, ¿no? Es una acción de Dios en el seno de María que hace que Dios se exprese en gestos humanos, ¿no? Una vez hecho hombre, se entrega a sí mismo en la cruz. De esta manera Dios nos ha perdonado, Cristo nos ha redimido y aceptamos su palabra si creemos en Él y acoplamos nuestra vida a esa palabra. De este modo, estamos entrando como en la vida de Dios, en su reino, y de este modo se realiza la salvación, ¿no? O sea, es ese encuentro personal con Jesús que hace que nuestra vida se transforme en una manifestación del amor de Dios en el mundo, que es la misión mayor que nosotros podemos realizar en medio de los que están con nosotros, ¿no? Ser signo del amor mismo de Dios con nosotros. Por eso, la figura femenina que María va a personalizar, digamos, se fue perfilando cada vez más con mayor profundidad en el Antiguo Testamento. Esto es interesante comprenderlo, porque en María se resume todo el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En que la figura de la esposa era Israel. O sea que en un momento dado se habla de esa relación de Israel con Jesús, o con Dios, perdón, como un esposo ama a su esposa, ¿no? Israel era como la figura de la esposa, como esa imagen que se construye poco a poco
como el lugar en donde Dios iba a habitar de una manera extraordinaria, ¿no? Es una imagen que refleja de una cierta manera el ideal femenino, ¿no? Femenino en el sentido de ser como la presencia del amor en el mundo, ¿no? La presencia del amor en el mundo. Ser gestos del amor grandioso, de Dios incondicional, que va más allá de todo límite, que no calcula, que entrega todo, que se sacrifica, que se esfuerza. Yo creo que para nosotros, en cierta manera, una buena mamá ha sido como el signo de algo extraordinario, ¿no? Esa figura del pueblo de Israel que tiene que dar a luz ese amor, que tiene que hacer presente en el mundo esa experiencia del amor de Dios, hace de Israel como si fuera la esposa, ¿no? La mujer que va a dar a luz. Esa es una figura que utilizan mucho los profetas, ¿no? Por eso en María Dios construye la más hermosa ciudad compacta, sin brechas, armonía de Dios. Bendito sea Yahvé desde Sion, el que habita en Jerusalén. Eso es lo que la Jerusalén estaba esperando, ¿no? Un Dios que viniera a habitar en medio de ellos y que se hiciera como presente en ese pueblo, ¿no? Y por eso, en cierta manera, el papel del pueblo, la misión del pueblo que el pueblo tenía es una misión que adquiere caracteres femeninos, es como engendrar, como dar a luz a la vida de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Dios habita en María, la hija de Sión, nos dicen los salmos, ¿no? Celebra, Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Nos recuerda a María en ese saludo que a María le hace, ¿no? Alégrate, llena de gracia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque miró la humildad de su sierva, ¿no? O sea que hay de ya en el Antiguo Testamento, como en el pueblo de Israel, esa figura femenina que poco a poco va a llegar a personificarse en María como tal, ¿no? María como tal. O sea, hermosa eres, amiga mía, como Tirsa, encantadora como Jerusalén, imponente como batallones. Se refleja la belleza femenina de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad en donde Dios habita, la hermosa. Así es María, hermosa porque Dios habita en ella. Y en eso consiste la llena de gracia, está llena de Dios, ¿no? Y en ella se concretiza esa promesa de un pueblo que haría presente en medio de ellos el amor indistinguible del Dios que viene a salvar a su pueblo. Tal vez ellos lo imaginaban de una manera diferente, pero aquí aparece ya y vamos a ver que en Isaías se va a llegar a la figura de una mujer y se ve el pueblo como una mujer que va a dar a luz, y que va a traer precisamente al Salvador, ¿no? Aquel que trae consigo la presencia de Dios. Despierta, revístete de tu fortaleza, Sión, vístete tus propias ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa, porque no volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Aquí se percibe la restauración que Dios está haciendo. Habrá un lugar, una ciudad santa, donde no entrará el pecado. Recuerda María, la ciudad de Dios, que nunca, digamos, entra en la dificultad para recibir a Dios, porque está toda preparada para recibirlo, ¿no? Es en ese sentido en que se va a hablar también de María en la Inmaculada Concepción, o sea, que fue preparada para recibir en su propia carne a Dios mismo, ¿no? Y hace de esta carne como la carne pura, digamos, para este encuentro con Dios, para este encuentro con Dios. Jesús llega allí para hacer esos gestos humanos y vencer de una cierta manera el pecado por su actitud enfrente del mal. Por eso María es como la Virgen profetizada, la Virgen profetizada. Desde el Antiguo Testamento se profetizó algo que iba a superar la intervención de Dios en las mujeres estériles. Esto es algo también interesante a nivel bíblico porque vamos a ver que hay muchos nacimientos por intervención divina.
mismo nacimiento de Isaac, ¿no? Pero este milagro es mucho más grande, el mismo nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y muchos otros nacieron por intervención divina, por milagro que se realiza, ¿no? Pero este milagro es mucho mayor, porque es aquel que estaba esperando Israel, era de una mujer virgen, que una mujer virgen quedase embarazada, es decir, una mujer pura, ¿no? Una mujer que recibe, digamos, en toda su pureza esta presencia de Dios y lo transmite y hace que Jesús se encarne y pueda expresarle al mundo la grandiosidad del amor de Dios, ¿no? En cierta manera no es una mujer estéril como el caso de Sara, no es que ella esté pidiendo al niño, ¿no? Es un don gratuito absolutamente de Dios que le llega y cambia todos sus planes, ¿no? Cambia todos sus planes. Y que le llega de una manera generosamente única, ¿no? Por eso es muy distinto de los otros nacimientos, intervención divina. Y Isaías nos habla por eso de la Virgen que concebirá y dará a su luz un hijo, y de ahí va a venir al Salvador. Lógico que en un primer momento, cuando Isaías habla de eso, nos está volviendo a hablar del pueblo de Israel, que es creyente de las promesas de Dios y que espera siempre al Salvador, ¿no? Y que espera ser purificado para que Dios pueda nacer en medio de él, ¿no? Él que iba a liberarnos del yugo del pecado, de las garras de la antigua serpiente. En esta figura vamos a ver que en un momento dado el profeta presenta la figura como el pueblo de Israel, ¿no? Que purificado de todo pecado, es decir, virgen en ese sentido, sin ser tocado por el mal, ¿no? Puro, da a luz al Salvador, ¿no? Alguien que expresa en sí mismo una comunión única con Dios, ¿no? Con Dios, y que nos libera por eso de todo pecado. Y es ahí precisamente en donde la señal va a aparecer, según Isaías, ¿no? He aquí que una doncella encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, Dios salva. La palabra se hizo carne y vino a salvarnos, entró en nuestro mundo, es uno de nosotros, está con nosotros para siempre. La doncella esperada, la mujer joven, virgen, es María, la madre de Jesús, que concibe en forma virginal. Esta será la señal de que ha llegado el Mesías y de que se va a establecer la gracia perdida en Adán y Eva por causa de la serpiente antigua. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver la comparación entre María y Eva. O sea que aquí estamos en un nuevo inicio de la creación. En Cristo se realiza la plenitud del hombre que Jesús, que Dios había iniciado en la creación, porque toda la creación se hizo teniendo como modelo al Hijo de Dios, ¿no? Al Hijo de Dios, el hombre pleno, ¿no? En su plenitud, ¿no? Por eso, digamos, este nacimiento virginal es importante. Algunos dicen, una cosa es creer en María, otra cosa es creer en Jesús, ¿no? Pero si desfiguramos el nacimiento de Jesús en María, entonces Jesús queda reducido a un hombre simple y común, ¿no? Y en ese sentido tenemos que llegar a ver en Cristo como esa comunión perfecta de Dios con nuestra humanidad, ¿no? Y en María aquella que hizo posible esta realidad, ¿no? Por eso es un nacimiento extraordinario, fuera de lo común, no como los otros, ¿no? Y eso las escrituras intentan mostrárnoslo, ¿no? No es un nacimiento como el de Juan Bautista, no es un nacimiento como el de Isaac, no. Es un nacimiento que es intervención divina y que prepara a María desde mismo antes, en su nacimiento, para ser como el lugar en donde Dios puede establecer su morada en medio de los hombres y asumir la encarnación. Por eso, varias características personales van a aparecer en el Evangelio de San Lucas de la Virgen María. María llena de gracia. ¿Qué significa eso? Que María es llena de Dios, favorecida con la gracia de Dios, continuamente agraciada por Dios. Y María abraza plenamente su vocación. Eso
es algo importante, ¿no? Descubrir, ella acepta el plan de Dios en su vida y se acopla y se renuncia al suyo propio y asume el de Dios, ¿no? El de Dios, o sea, entiende para qué Dios la llama y asume eso, ese llamado como el lugar de su propia identidad, ¿no? Por eso la desobediencia de Eva se cambia en obediencia en María, ¿no? María, Eva es un problema también de identidad, ¿no? De una cierta manera, lo que le ofrece la serpiente es ser igual a Dios, ¿no? Ser igual a Dios. Y entonces no acepta esa condición humana y en cierta manera quiere como establecer un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden en la creación y eliminar a Dios absolutamente de su vida, ¿no? Eliminar esa relación con Dios, con el origen, ¿no? Y no quedarse en el aspecto solamente humano, sino hacerse Dios, ¿no? Por Eva entró el pecado y por María entra la gracia, entra la gracia. Por eso María es alguien que abraza plenamente su vocación, y la abraza venciendo precisamente la tentación de quedarse encerrada en ella misma, ¿no? Y de entrar en esa relación con ese Dios que la llama a vivir en una relación que le exige en esa comunión con Él y ser expresión de su amor en medio del mundo. Y esa comunión con Jesús. Y algo que le viene de allá como algo que cambia a veces la orientación que ella tenía también de su vida, ¿no? María es una persona disponible y servicial. Eso es algo que aparece inmediatamente cuando ella abraza su vocación. Su vida se hace totalmente dedicada a Jesús junto con José. O sea, no es para ella que vive, sino vive para el otro en ese sentido, que también recibió su llamado y vocación, José, y van a cuidar ese nuevo ser que crece en el vientre de María, lo van a criar, educar en la fe, estar unidos a Él para siempre. Esa es la identidad que María entiende y se hace disponible, se coloca al servicio de ese amor, ¿no? Y en eso encuentra su propia identidad, su propia identidad. Lucas en su evangelio muestra otras cualidades personales de María. Una vez que el ángel le anuncia que será la madre del Mesías, ella va directamente a ayudar a su prima Isabel, que tenía ya 6 meses de embarazo, 6 meses de embarazo. O sea que es algo, esa vocación no es para ella. Esa identidad que María se le da en la anunciación como madre de Jesús, no es algo que se queda encerrado en su casa, es algo que la coloca precisamente al servicio de los otros, en una actitud absolutamente de disponibilidad para hacer vivir a los otros eso que ella vive en su interior, esa comunión con el amor mismo de Dios que la toca, ¿no? Otra de las características que aparece también en el Evangelio de Lucas, muestro Lucas porque es el Evangelio, digamos, que más habla de María, sobre todo. María está unida al Espíritu Santo. Eso lo aparece desde el momento mismo de la anunciación. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, que es el Espíritu el que da la vida, es el Espíritu el que realiza en ella el milagro de la concepción, ¿no? Es el Espíritu el que realiza, en cierta manera, toda la historia de la salvación, el que trae la acción de Dios en el mundo, ¿no? Jesús aparece en San Lucas como movido por el Espíritu Santo también. Y María, ya en el hecho de haber recibido a este niño, lleva consigo ese espíritu que produce la vida, ¿no? Y lo comunica. La vida plena, la vida de Dios, ¿no? La vida de Dios. Y esto lo siente Isabel cuando recibe el saludo de María. Su hijo saltó de gozo en el seno. La vida que está en Isabel encuentra la alegría de encontrar ese espíritu que la planifica, ¿no? Con María viene el Espíritu Santo que cubrió a María en la Anunciación y sigue con ella porque allí está el Hijo. El niño saltó de gozo en su seno. Indica como la alegría mesiánica.
Es la alegría del encuentro con Jesús también, ¿no? Los nuevos tiempos que comienzan, ¿no? Y que hace que vivamos en ese reino que Jesús viene a instituir. El reino que nos coloca en relación con Dios, en una comunión íntima que hace que nuestra vida encuentre como la alegría, la razón absolutamente de todo, ser expresión de este amor de Dios y experimentarlo en nosotros, en los acontecimientos que vivimos, meditarlo, guardarlo y comprender este amor y comunicarlo también a nosotros, ¿no? En la alegría que ello puede producir en nosotros. María es bendita entre todas las mujeres. Eso es algo que aparece cuando Isabel bendice a María. Esta bendición se va a mantener por toda la historia humana. María será bendita entre todas las mujeres por haber sido la única madre del único Señor y Mesías Jesucristo, el Rey del cielo y de la tierra, quien marcó la historia humana en dos partes, antes y después de Cristo, porque venció la antigua serpiente. Por eso Isabel le agrega la bendición a ese niño que está en el vientre de María, a Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres, ¿no? O sea que esta comunión es la bendición que se va a mantener por toda la historia humana, toda la historia humana. Es una bendición que salva, ¿no? Que salva. Es una bendición que salva. Es importante entender que, en cierta manera, María es por eso alguien que muestra nuestra misión también, ¿no? O sea, ser una bendición para los otros, ser una bendición para los otros, una experiencia de Dios. Eso no es fácil porque María comparte la suerte de Jesús. María comparte la suerte. Eso es bueno para María, comparte el sufrimiento de Jesús. La mayor señal de contradicción es la cruz. Y no habrá otra que la supere, porque allí están frente a frente el amor misericordioso de Dios que se entrega en la cruz, que se da, que es generosidad absoluta, y el odio que anida en el corazón del hombre, capaz incluso de matar a su propio Dios, al amor mismo, y no solo desobedecerle, no solo ignorarlo, no solo encerrarse en su egoísmo, sino ya querer eliminarlo completamente de su vida. Completamente de su vida. La cruz está allí como el misterio mayor de este encuentro, ¿no? Del amor de Dios con el corazón del hombre. Porque en el corazón hay algo capaz de eliminar este amor. No solo de desobedecerle, no solo ignorarlo, no solo de encerrarse en su propio egoísmo, sino a querer eliminarlo completamente de su vida. El amor no existe, como dicen algunos hoy, ¿no? Y entonces vivir de una manera en que lo único que queda es vivir a cada día y encontrar un poco de placer, pero sin creer en ese amor y como destruyendo ya ese amor en nuestro corazón. Simeón les bendijo y dijo María su madre. Simeón es el profeta que encuentra a María en el templo, ¿no? Cuando llevan a Jesús a presentarlo. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto intenciones de muchos corazones. María participa con su sufrimiento y amor en la obra redentora. María también, ella nos ayuda y nos protege, nos cuida para que Cristo, su Hijo, nos salve. Con su dolor ella participa de nuestros sufrimientos, su amor de madre hacia su Hijo y hacia nosotros. Por eso ella se vuelve la madre de todos los hombres, de toda la creación, ¿no? Que ella va a ser como la otra Eva, que va a estar al inicio de toda la creación. Y así, a través del sufrimiento de Cristo mismo, entra, digamos, a ser como aquella que inicia con Cristo la iglesia, ¿no? Y que juega el papel desde la cruz. Jesús le entrega su papel como madre. Creo que vamos a dejar aquí porque después viene lo San José, ¿no? Y tiempo se me agotó, no queda más. Y
guarden estos textos, es importante hacer ese recorrido de María en las Escrituras, con estas actitudes, ¿no? Aprender a meditar un poco. Ustedes ya lo hacen a través del rosario, ¿no? El rosario es la meditación de todos los misterios de la vida de Jesús. Cada día ustedes escogen algunos misterios, el misterio gozoso, el misterio doloroso, el misterio de gozo, gozosos, dolorosos y gloriosos, ¿no? Y los misterios también cuartos, que son los misterios del reino, ¿no? Entonces, que podamos como encontrar en eso la meditación también de nuestro rosario, ¿no? Cuando decimos el Ave María, estamos en la Anunciación. Cuando anunciamos el misterio, estamos anunciando uno de los acontecimientos de la vida de Jesús. Piensen que María guardó todas esas cosas en su corazón y las meditaba para transformarlas en expresión del amor mismo de Dios para con ella, ¿no? Eso es lo que vamos a contemplar ahora en Navidad y para eso nos prepara el Adviento, ¿no? Para comenzar a entrar en la contemplación de este Jesús que viene y de este amor de Dios revelado a través de nuestros gestos humanos en la persona de Jesús, haciendo de nuestra humanidad el lugar más hermoso de su presencia. Muy bien, vamos a dar una pausa. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algunos?